Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo webinar del capítulo español del American College of Surgeons. Además, eso es el primero de la nueva temporada y no está hoy el doctor Grande, por lo cual sustituyo yo en la presentación del doctor Jarabo, que es el moderador y el organizador también de este encuentro, que es un cirujano torácico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y luego pues hay unos invitados también, unas invitadas, por fin, cirujana torácica, siempre del mismo hospital, del Clínico San Carlos, son la doctora Lidia Sotillo y la doctora Verónica Albarán. Y hoy pues se nos echaron una mano, ¿eh? Nos echaron una mano a nosotros cirujanos generales para pues un poco refrescar el tratamiento, las estrategias de las patologías quirúrgicas que creo como a todos pues vemos y tratamos de forma programada o prevalentemente de urgencias y tenéis en vuestro servicio cirujano torácico. Con lo cual, pues el doctor Jarabo, te dejo aquí la introducción y la presentación de este webinar. Pues muchas gracias, doctor Yelpo, por la presentación y por la invitación a colaborar con vosotros en este proyecto, que la verdad es que es muy, muy interesante porque la formación es fundamental y al final estar actualizado pues es lo principal, sobre todo en esta época en la que estamos de gran revolución tecnológica en todos los aspectos, con una máxima especialización en todos los aspectos, pero quizá de forma especialmente llamativa, ¿no? en los aspectos quirúrgicos. La cirugía está avanzando a gran velocidad y me parece muy importante y te agradezco que nos hayas invitado como cirujanos torácicos y hayamos pensado en este tema como propuesta para hoy de aspectos básicos. Vamos a ser bastante básicos, aspectos básicos de cirugía torácica para cirujanos generales. Me parece muy interesante pues por tres cuestiones principalmente. Primero, está claro, el cirujano general sois los cirujanos de primera línea en la mayor parte de los ámbitos sanitarios, de urgencia sobre todo. O sea, tener un cirujano torácico en un centro de presencia es rarísimo, como mucho, en el mejor de los casos, probablemente localizado o en algún centro cercano en la misma ciudad, o quizá nos vamos alejando pues en la provincia, en la comunidad autónoma o en otra isla. Entonces, realmente la cara la dais vosotros ante situaciones urgentes, sobre todo, que pueden involucrar al tórax. Y soy primera línea y ahí estamos pues para ayudar en lo que podamos, sobre todo porque, y sería un poco el segundo punto por el que me parece importante este tema, porque afortunadamente la mayoría de las urgencias o de las situaciones que vamos a afrontar o que como cirujanos generales vais a afrontar relacionadas con el tórax no son necesariamente grandes catástrofes, no son toracotomías de emergencia que haya que hacer. La gran mayoría de, como sabéis, traumatismos torácicos se resuelven o con actitud expectante o con un drenaje torácico bien colocado, lo cual no significa que sea algo fácil, ni lo uno ni lo otro, porque a veces tan complicado es una toma de decisión en una urgencia, en una situación, digamos, de decisiones rápidas, como ese paciente un poquito insidioso que con un derrame, que si está infectado, que si alguien le pone un tubo que ahora no sale, que va pasando de guardia en guardia, que llamáis al torácico, bueno, pues ponle uroquinasa, pero tampoco solucionamos a distancia las cosas y a veces, ¿no?, es un poquito engorroso y en eso pues quizás esas pequeñas pautas, como digo, que son la mayoría de las veces sencillas, pero bueno, hay que conocerlas, pues son importantes y cómo se enfoque a ese paciente en esa primera aproximación, pues va a definir cuántas guerras nos va a dar y cómo va a ir ese paciente además, ¿no? Entonces, por eso pensaba que era importante y además, lo que decía, de cuestiones sencillas, la cirugía torácica es muy transversal, aparecen muchos pacientes en urgencias, ingresados, sobre todo el manejo del espacio pleural, por eso dedicamos una charla solo al espacio pleural, porque además pequeños gestos sobre el espacio pleural no solo son sencillos o eficaces para el paciente, sino, por si nos escucha algún gestor también, especialmente eficientes. Dicho lo cual, no me queda más que presentar a nuestras dos invitadas de hoy. Reconozco que con la alineación he ido a asegurar, porque bueno, la doctora Sotillo y la doctora Albarrán son nuestras dos residentes mayor y mediana en este caso en el servicio, pero que tienen mucho que decir en este aspecto porque o han realizado o realizan, siguiendo la peculiaridad del servicio de cirugía torácica que hay en el Hospital Clínico en Madrid, de nuestra relación con cirugía general ya desde hace muchos años, han realizado muchas más guardias de cirugía general que las habituales de un residente de cirugía torácica. Entonces, la vinculación con cirugía general es máxima y de ahí pues surgen, pues bueno, cuestiones a las que tenemos especialmente cariño, además, ¿no?, de la cirugía general.
Comenzamos con la doctora Sotillo, que además tiene muy reciente su titulación ATLS y nos va a hacer una aproximación a cuestiones en urgencias de cirugía torácica, sobre todo orientadas a un entorno donde no hay un cirujano torácico, o de presencia o cerca al menos, ¿no? Pues nada, cuando quieras, doctora Sotillo. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias al doctor Jarabo y a la organización por contar con nosotras, que para nosotras es un placer. Y bueno, yo voy a empezar con mi charla y os voy a hablar sobre las urgencias en cirugía torácica. Mientras os comparto la pantalla, voy contando un poco, me he querido centrar en las cosas que nosotras más frecuentemente vemos cuando nos llaman desde el servicio de urgencias. Ya no solo las más básicas, sino aquellas un poco quizá que tenemos que tener siempre en mente a la hora de pensar porque puede ser potencialmente graves. Bueno, pues dicho esto, empiezo con la charla. Cualquier duda o que queréis ir comentando, pues estupendo. Bueno, los objetivos de esta charla fundamentalmente son pues aprender el manejo básico de todas las cosas que vemos con frecuencia cuando vemos una afectación torácica en la urgencia, identificar qué lesiones a nivel del tórax pueden ser potencialmente graves y van a requerir que hagamos algo inmediato, contemos o no con un cirujano torácico por allí cerca, las indicaciones de la colocación de drenajes, cuándo sí, cuándo no, que eso también muchas veces genera muchas dudas de cuándo tenemos o no que colocarlos, y en pacientes con fracturas costales, que creo que estaremos todos de acuerdo que es de las cosas más frecuentes que vemos abajo, qué hay que hacer y qué son las cosas básicas que ningún paciente se nos debe pasar. Dicho esto, pues la charla empezará con una muy breve introducción y haré un esquema básico de cómo interpretar una radiografía de tórax de modo rápido, guiándome en las guías ATLS, sobre todo porque la radiografía va a ser nuestro gran amigo en las urgencias y nuestro gran aliado en muchos casos. Y luego ya me centraré un poco en el neumotórax, como grandes patologías que vemos, en las fracturas costales y luego al final un resumen con los puntos clave. Pues dicho esto, ¿por qué creemos que es importante que a los cirujanos generales conozcan un poco los conceptos básicos de la cirugía torácica? Pues como bien ha dicho el doctor Jarabo, fundamentalmente porque sois los encargados en no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de ver todas las urgencias de cirugía torácica, porque en general no todos los centros cuentan con cirujano torácico, por desgracia, y en los que hay, la mayoría de las veces están en su casa localizada y si viene un paciente grave, no le va a dar tiempo a venir a solucionarlo. Por lo tanto, muchas veces va a caer en vuestras manos esta resolución. Y en segundo lugar, porque si nos guiamos en el esquema que nos predica la TLS para el manejo del paciente politraumatizado, vamos a ponernos quizás en ese punto un poquito más grave, siempre nos guían que sigamos con el esquema ABCDE. El primero, la vía aérea, el segundo, el breathing, toda la patología ventilatoria, después ya seguiremos con la circulación, posteriormente pasaremos a la patología neurológica o disability y luego ya pasaremos al ambiente del paciente. En este caso, como cirujanos generales, siempre nos llama mucho la atención la circulación, por lo que ha dicho el doctor Jarabo, nosotros tenemos mucha experiencia de pasar mucho tiempo con los cirujanos generales en las guardias, pero la patología del tórax afecta fundamentalmente a la B, por lo tanto, antes de centrarnos en cualquier otra parte, tenemos que resolver la parte respiratoria una vez ya resuelta la vía aérea. Entonces, ya creo que este esquema que viene muy bien, que he sacado de la TLS, de la formación que tuve la suerte de recibir hace muy poquito tiempo, te da una manera muy sistemática y que es fácil de recordar a la hora de interpretar una radiografía de tórax y que no se nos pase por alto ningún detalle. Y lo que hacen es, pues siguen el esquema de RT y luego ya avanzan con el ABCD estándar. Con el DRT, la D quiere decir detalles, fundamental saber que la radiografía es del paciente y que es de ese día y de esa hora, que no sería la primera vez que nos fijamos en la de otro paciente o en la radiografía de hace 3 días. Luego un poco más en las características del paciente, de las características de la radiografía, que sería la R, que sería así el RIP, conocido como radiografía rotada, que esté bien inspirada, que la imagen se centre en lo que queremos ver, que nos cojan los dos emitórax en este caso y que la penetrancia sea adecuada. Y luego pasaríamos ya un poco a la interpretación más global, empezando de fuera adentro. Empezamos con los tejidos blandos y los huesos, en este caso, en pacientes con politraumatismos o que tengamos la sospecha de un neumotórax, fijarnos que no hay enfisema subcutáneo en la piel y mirar siempre las fracturas costales. ¿De acuerdo?
Y ya posteriormente, para acordarnos es muy fácil, acordarnos del esquema que tanto nos repiten del ABCDE, empezando por la A, fijarse bien en la tráquea, que esté centrada y no esté desviada, y además aquí aprovechar para revisar la aorta, que no haya ningún signo, que el botón esté en su sitio, que los bronquios no estén desplazados sobre el esófago, que nos puedan dar lugar a sospechar de una patología aórtica. Posteriormente pasaremos a los pulmones, que sería la ventilación, mira si hay derrames, si hay neumotoras, etcétera. Ya pasaríamos a la circulación, que en este caso sería la silueta cardíaca, que esté centrada, que no esté ensanchada, etcétera. Luego la D, en este caso, la cambiaríamos por diafragma, ver siempre la curva que hacen los diafragmas, que no estén muy elevados, que no haya hernias. Y en extras nos fijaremos en que tenga tubos, que tenga electrodos, que el paciente no tenga marcapasos o válvulas, etcétera. Todo esto, creo que de una manera muy rápida y fácil de acordarse, nos va a llevar a un examen bastante completo de la radiografía y nos va a dar muchísima información. Pues una vez dicho esto, ya empezamos con una de las grandes patologías que vemos en la urgencia, que es el neumotórax. Como todos sabéis, es la presencia de aire en el espacio pleural que provoca un compromiso del parénquima pulmonar con una disminución de la ventilación y que puede dar lugar, según el grado, a cuadros de insuficiencia respiratoria. Puede ser espontáneo, en este caso no me quiero centrar mucho en esto porque creo que es una cosa más general, pero tenemos el primario del típico chico joven, alto y delgado con un neumotórax que le aparece por primera vez porque tiene bullas, el secundario es un paciente con EPOC, o el catamenial en esas chicas jóvenes que cada vez que tienen la regla les empieza con un dolor torácico. O luego lo podemos ver también en el paciente politraumatizado o bien un paciente que nos ha venido porque le acaban de poner un neumotórax, un marcapasos y aparece la placa con un neumotórax. Según pues clínica, pues paciente que nos viene con un dolor torácico de aparición súbita, generalmente asociada a disnea, y que yo en la exploración lo que veo es que cuando le ausculto tengo una disminución del murmullo vesicular y a la percusión oigo un ruido timpánico. Esto todo nos tiene que hacer sospechar de un neumotórax. Para ello, nuestro gran amigo, la radiografía de tórax, en la que haremos la interpretación, en la que nos permitirá diferenciar y que nos va a ayudar también a la hora del manejo en un neumotórax parcial, cuando solo hay una separación pequeña entre las dos capas de la pleura y solo se separa en una parte del tórax. Es decir, como podéis ver en la fotografía, no hay una separación de la pleura en toda su totalidad, como pasaría, sin embargo, en el neumotórax completo, que el parénquima pulmonar no está completamente colapsado, pero sí vemos que ambas pleuras están separadas en su totalidad. Importante diferenciarlo de aquí, el neumotórax total, que en esta imagen en el hemitórax derecho se mueve muy bien, en el que tenemos todo el pulmón completamente atelectásico y sería como un grado más de evolución del neumotórax completo. También tener un poco en cuenta que también nos pueden ayudar el diagnóstico, la ecografía y el TAC de tórax, pero el TAC de tórax más a modo urgente, o sea, a modo programado, perdonad, sobre todo en pacientes que nos da tiempo, está estable y nos da tiempo a hacerle un TAC, y además también es mucho más sensible porque neumotórax pequeños que la radiografía no ve, nos los va a ser capaz de diagnosticar. Y la ecografía últimamente, sobre todo con el avance y con la ecografía, el EcoFast extendido, también es útil para conocer si existe o no neumotórax. A mi percepción como cirujana torácica que hace ecografía justa me parece más difícil de evaluar que con una radiografía de tórax, pero siempre es útil y está muy disponible y es muy rápido. ¿Cuál será el tratamiento? Pues la colocación de un tubo de tórax. Creo que no es mucha charla, no es objetivo de esta charla en concreto decir cómo hay que poner el drenaje, pero en estos casos los pacientes van a ser candidatos porque esa cantidad de aire puede colapsar el pulmón y puede colapsar además el resto de estructuras que hay en el tórax. Pero creo que es importante decir cuándo no es necesario colocar este tipo de drenajes. Pues si tenemos un paciente que está asintomático y que tiene un neumotórax parcial, generalmente decimos que suelen ser o menores de 3 centímetros o si somos un poco más rigurosos, que ocupe ese neumotórax menos de un 30% de la capacidad del volumen torácico y el paciente se encuentra bien, podemos hacer un manejo conservador con alguna radiografía seriada, poner siempre oxigenoterapia, porque esto va a ayudar a que el neumotórax se resuelva de manera más rápida y hacer un control evolutivo. Muchas veces con esto es necesario, pero en caso de que en el control veamos que ese neumotórax va más, entonces sí será necesaria la colocación del drenaje. ¿Y es necesaria la cirugía? Pues en este caso ya yo creo que nos toca a nosotros como cirujanos torácicos valorarlo, por lo que sí recomendamos que haya siempre un cirujano torácico cerca, por lo menos con el que tengamos el contacto. Así que creo que no es necesario incidir mucho en las indicaciones de cuando tienen
cirujano, porque en la mayor parte de los casos, con un tubo de tórax, el paciente va a estar estable, va a estar controlado y la cirugía no va a ser urgente como tal. Si nosotros los que solemos más operar son pacientes que tienen un segundo episodio, ¿de acuerdo? O aquellos que tienen una fuga aérea persistente que por mucho que intentamos hacer otras medidas, la fuga aérea no se resuelve. Y también sí quería hacer un pequeño inciso en lo de la falta de reexpansión pulmonar, porque muchas veces dejamos a los pacientes con una pequeña cámara de neumotórax parcial que es mínima, que no le da ninguna repercusión y que no es necesario conseguir que sea una reexpansión del 100%. Por eso es importante decir que tiene que ser una falta de reexpansión significativa que el paciente antes no tenía. Y con respecto al neumotórax, ya para terminar este apartado, sí creo que es importante resaltar dos tipos de neumotórax que son vitales, necesarios conocer en la urgencia. El primero de ellos es el neumotórax a tensión. ¿Por qué? Pues porque es una urgencia vital. El paciente se puede morir de esto y el diagnóstico siempre es clínico. Yo siempre que veo a los estudiantes y les digo lo del neumotórax a tensión, de hecho lo venía hablando esta mañana con ellas, les decía que si les daba tiempo a pedir una radiografía de tórax es que el neumotórax no era tensión, porque el paciente se te pone malo y se te puede morir de eso. Entonces, en el momento que te da tiempo a pedirle la radiografía de tórax es que hay algo que no estás haciendo bien o que el paciente no está tan malo. ¿Qué nos tiene que hacer sospechar de esto? Pues un paciente que tiene los signos clínicos y diagnósticos del neumotórax acompañado de una desviación traqueal a la exploración, una distensión venosa y por supuesto que cuando lo ausculto, como he dicho antes, que no tenga murmullo vesicular. Y el tratamiento de este va a ser coger una aguja, recomendablemente lo suficientemente larga para llegar al tórax y colocarla para hacer una descompresión del tórax. Lo suficiente para que ese neumotórax de tensión pase a ser un neumotórax simple y ya nos dé tiempo a colocar un tubo de tórax para evacuar ese neumotórax. Pero con eso ya es más que suficiente para darnos tiempo para hacer el siguiente paso diagnóstico. Si no, con esto lo que provocamos, además de la compresión del parénquima pulmonar, es una compresión de grandes vasos y estructuras, dificultad de retorno venoso y el paciente se nos puede parar. Así que muy importante tener esto en mente y ante la mínima sospecha actuar porque si no vamos tarde. Con el neumotórax de tensión siempre vamos tarde. Y luego simplemente como concepto, anunciar el tratamiento, paciente con puñalada en el tórax que te viene sin el cuchillo y tiene una raja por la que tú ves que entra y sale aire. Es el concepto de neumotórax abierto. Sobre todo se considera que las heridas tienen que ser superiores a 2/3 del diámetro de la tráquea, porque en estos casos el aire tiene preferencia, en vez de para entrar por la vía aérea, para entrar por las heridas. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Pues se cubre el defecto con un apósito cerrado, cubriendo solo 3 lados, de manera que esto te funciona especie de válvula de Heimlich. Te permite sacar el aire, pero no permite que entre de vuelta. Y esto, lo mismo, te vuelve a dar tiempo para poner un tubo de tórax en la posición adecuada, que siempre sea diferente a la zona en la que tiene la herida. Pues ya una vez hablado del neumotórax, pues pasemos a nuestro otro gran amigo de la urgencia, que es el hemotórax. Etiologías, muchísimas. Las más frecuentes son los postraumáticos, lo vemos mucho en los pacientes politraumatizados, en pacientes diatrogénicos, aquel que le han hecho una toracocentesis por cualquier motivo y de repente se ha puesto sangre en intercostal, o más frecuentemente en nuestro caso los posoperatorios. Incluso también están descritos y no tan infrecuentemente pacientes con sangrados espontáneos tumorales o sangrados en pacientes anticoagulados sin ningún traumatismo previo. Clínica, pues dependerá de la etiología, o sea, el motivo por el que se haya producido el hemotórax, de cuánta sangre ha perdido y de la velocidad a la que esté perdiendo sangre. Por lo tanto, podemos pasar de un paciente que esté asintomático a un paciente que tenga un poco de disnea o algo de dolor pleurítico. La percusión en este caso va a ser mate, a diferencia del neumotórax, que va a ser timpánica, y si tiene mucha pérdida de sangre va a empezar con signos de vasoconstricción e incluso el paciente puede entrar en shock. El diagnóstico de esto, fundamentalmente clínico, fijarnos muy bien siempre en la información que nos da el paciente sin necesidad de otra prueba diagnóstica y según cómo esté el paciente a la llegada, si está estable o inestable hemodinámicamente, valorar otras pruebas complementarias. Si está inestable, valoraremos una radiografía de tórax portátil o un ecofas ampliado que nos puede dar información tanto de neumo como de hemotórax o derrame pleural, o si el paciente está estable, podemos valorar incluso un TAC de tórax o un angioTAC, que siempre sabemos que nos va a dar más información, pero habría que adaptarse a la situación clínica del paciente. ¿Cómo lo tratamos? Primero, por supuesto, asegurar que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente está inestable, ponerle suero tibio, asegurar vía aérea, asegurar reposición, pasarle sangre, etc.
Y ya un poco con los datos clínicos tenemos que valorar. Hay veces que podemos hacer manejos conservadores cuando tenemos derrames muy pequeñitos y el paciente se encuentra bien. ¿De acuerdo? Muchas veces esto se puede dejar, si es poca cantidad se puede incluso reabsorber y no hace falta hacer nada, pero sí es muy importante vigilar que esa cantidad de sangre no vaya más. Sin embargo, cuando ya tenemos hemotórax, un poco más grandes, incluso severos, se dicen que son severos cuando tenemos una pérdida mayor a 800 mililitros, en este caso sí o sí habrá que poner un tubo de tórax para evacuar esa cantidad de sangre, para conseguir una buena expansión pulmonar y para evitar que ese pulmón se quede atrapado a la larga. Recomendamos como cirujanos por lo menos un tubo del 20. Si por la experiencia que tenemos nosotros, la sangre se coagula y tapona tubos. Recomendaríamos poner por lo menos un 24, incluso un 20, por encima de un 28 si lo veis manejable, pero mínimo yo creo que sería considerable un tubo de un 24. Los pequeños, lo que os digo, al final se coagulan, se tapan y no hacen su función. Una vez tenemos el tubo colocado, tenemos que valorar en función de cuánto débito sale. Si vemos que empieza a salir más de 1,5 litro de sangre en ese momento o que tenemos al paciente en vigilancia y que empiezan a salir unos 300 mililitros hora durante al menos 3 horas, este paciente nos indica que tiene un sangrado activo y que va a ser candidato a cirugía. ¿De acuerdo? Pero podemos elegir. Si el paciente nos da tiempo porque está estable, está controlado, podemos incluso hacer un angiotac para ver si podemos encontrar ese vaso que está sangrando y embolizarlo o hacer una cirugía electiva, ya sea por videotoracoscopia o bien por una cirugía abierta. Pero si el paciente está inestable, no hay tiempo que perder y es candidato a realizar una toracotomía urgente para realización de hemostasia. Con el tema del hemotórax, creo que es muy importante asegurar dos conceptos que creo que esto es muchas veces lo que más dudas nos genera. El primero es que un tubo de tórax nunca se debe pinzar cuando hablemos de un hemotórax, aunque nos esté saliendo mucho. Si es verdad que nos comenta mucho, veo claro, a ver si va a hacer un edema ex vacuo, a ver qué problema va a haber. Esto viene muy relacionado con la segunda cosa que es muy importante saber en los hemotórax, que es que el mayor hemostático que existe dentro del pecho es la reexpansión pulmonar. Todos tenemos como muy claro como cirujanos que cuando se nos rompe un vaso lo primero que tenemos que hacer es comprimir. Entonces, cuando tenemos un hemotórax nos cuesta mucho más eso porque no podemos meter el dedo salvo que hagamos una toracotomía. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es vaciar todo el contenido, de manera que sea ese propio pulmón el que haga de dedo y tape ese vaso que está sangrando. Es lo que más nos va a ayudar a conseguir esa hemostasia. Por eso no nos tenemos que preocupar de la cantidad de sangre que sale, porque realmente da igual si está sangrando, es sangre que ya no está en la circulación y que no está haciendo su efectividad. Necesitamos parar ese sangrado y para eso lo tenemos que hacer consiguiendo una expansión pulmonar, consiguiendo que salga la mayor cantidad de derrame posible y que ese tórax esté lo más expandido. Y ya por último, como grandes patologías, yo esto siempre que lo veo pienso en mi abuelito de 80 años que se me ha caído de la cama mientras se levantaba al baño y se ha caído y tiene 5 costillas rotas. Y entonces siempre le veo como con estos síntomas. ¿Por qué? Porque al final duele, porque lo que hacen son respiraciones superficiales, porque tienen mucho dolor en la pared torácica, porque las costillas, por desgracia, duelen mucho. Entonces, hacen respiración superficial para que les duela menos, tienen una alteración de la mecánica, lo que hacen es hipoventilar. Además, como duele mucho, intenta moverse lo menos posible para que ese movimiento no les duela más, se les acumulan mocos y encima se me atelectasia. Y luego además, como las costillas se han roto y le dan al parénquima pulmonar, es la lesión que más vemos. Y lo que hacen son hemorragias alveolares intersticiales, incluso me pueden dar edema pulmonar y todo esto al final, ¿a qué me va a llevar? A que el paciente me haga una neumonía y a que el paciente lo tenga con insuficiencia respiratoria. Esta fisiopatología es como muy tontorrona, pero nos ayuda mucho a entender qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes. Lo primero, ¿qué hay que considerar? Pues que no es lo mismo que se te rompan las costillas de arriba que se te rompan las costillas de abajo. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda costilla están muy escondidas y muy protegidas, por lo que si tenemos un paciente con fracturas a este nivel, nos va a traducir que ha sido un traumatismo de alta energía y vamos a tener que vigilar muchas otras cosas, además de su cercanía en esta localización con los grandes vasos de la zona. De la tercera a décima costilla tenemos que saber que son las que más contribuyen a la movilidad de la caja torácica, por lo que es donde más alteraciones vamos a tener en la dinámica respiratoria si vemos aquí fracturas costales.
que la octava y la 12 costilla, por su localización anatómica, ya no solo nos pueden dar afectación a nivel de tórax, sino también nos pueden dar afectación abdominal, por lo que tendremos que descartar afectación del bazo o del hígado. Y que siempre las fracturas posteriores, como tienen más músculos, es más difícil que den patología o sintomatología o alteraciones. ¿Con qué nos vamos a apoyar? Pues por supuesto la radiografía de tórax. Ya he dicho que en esta charla es siempre nuestra gran amiga y lo que vamos a tener más disponible en todos los centros. Importante en un paciente que tiene un traumatismo external con fractura asociada, hacer electrocardiogramas y toponinas seriados para afiliar y descartar que tenga una contusión cardíaca. Y el TAC de tórax no siempre está indicado. Y esto es importante saberlo porque siempre tenemos la duda. Hay un paciente que nos ha venido con fracturas costales, le pido TAC o no. Pues a veces sí, a veces no. Pues si vemos una radiografía de tórax anormal, no por derrame por neumotórax, sino porque no nos cuadra, porque veo un mediastino ensanchado, porque hay cosas que no nos cuadran, sí tendré indicación de pedirlo. ¿De acuerdo? O bien si tengo fracturas de las 3 primeras costillas. Por lo que os he dicho antes, si tengo rotas en la primera o la segunda, lo tengo que traducir como un traumatismo de alta energía y tengo que descartar cualquier otro tipo de lesiones en el cuerpo. En el resto de casos, pues tendré que individualizar. Hay pacientes que sí considero que lo necesitarán, otros que simplemente con control radiográfico, incluso ecográfico, puede ser más que suficiente. ¿De acuerdo? Y siempre, como os he dicho antes, hay que valorar alguna imagen de abdomen si tengo fracturas por debajo de la octava costilla por su cercanía con las vísceras abdominales. Vale. ¿Cuándo tengo que ingresar o no un paciente? Otra cosa que nos da la sensación de que siempre tenemos dudas. Pues en general, se pueden resumir, vemos muchas, pero se puede resumir. Cuando le tenga que hacer alguna intervención activa, es decir, le tenga que poner algo más que analgésicos por vía oral, es decir, necesito una vía para ponerle medicación. Al paciente le tenga que poner oxígeno, por supuesto que tenga un neumotórax o un hemotórax asociado o en los traumatismos de alta energía. O, por ejemplo, pues si el paciente me va a ingresar porque tiene también una fractura de fémur, pues lo ingreso. ¿De acuerdo? Simplemente me parecen como cosas lógicas, cosas que yo no le puedo hacer al paciente en casa. Pero sí tengo que tener, aunque el paciente no me cumpla nada de esto, hay pacientes que en un primer momento pueden no tener ningún criterio de ingreso, pero desarrollar complicaciones con mayor frecuencia. Por ejemplo, el abuelito de 80 años anticoagulado que se me cae de la cama y que tiene 5 costillas rotas, porque además probablemente tenga una enfermedad pulmonar crónica y además el señor ya tenga una tendencia a la hipoxemia de base. Y ya ni hablar de ese paciente que en caso de estar en casa no va a poder recibir ayuda porque las costillas, las fracturas costales duelen y hay cosas que en casa no podrán hacer y sobre todo si se complica y tiene un centro sociosanitario lejos al cual poder acceder. Por lo tanto, en estos casos también tendremos que valorar el ingreso. Como os he dicho, por encima, además de 3 fracturas o desplazamiento, hay un riesgo elevado de complicaciones, por lo tanto, tendremos que considerar ingresar al paciente. Vale. Y el tratamiento fundamentalmente es un tratamiento médico, ¿de acuerdo? Que se tiene que basar en 3 pilares. El primero, el tratamiento analgésico. Paciente con dolor costal o dolor torácico por las fracturas, no va a mover flemas, no me va a respirar bien, se me va a infectar y ya estamos hablando de un ingreso por neumonía y no un ingreso por dolor. Generalmente según las estrategias que se estén con más acostumbrados y que el paciente tolere. Puede estar bien con una analgesia vía oral, pero hay pacientes que van a necesitar colocación de catéteres locorregionales para este control del dolor. Importantísimo asociar este tratamiento analgésico a una correcta higiene pulmonar, ya sea con broncoscopias, con nebulizaciones o con lo que el paciente precise para que esos mocos salgan fuera, asociado a un buen programa de fisioterapia respiratoria. Esto es fundamental y es lo que hemos visto que mejora o que disminuye, el número de complicaciones en este tipo de pacientes. Fundamental contar con los fisioterapeutas o con cualquier programa que tengáis en los hospitales. Y es muy importante que el paciente se mueva. Nos da mucha cosa cuando nos dicen, no, es que como tengo 5 costillas no me puedo mover en la cama. A los pacientes les duele más, les cuesta mucho más mover el tórax porque simplemente tienen que hacer presión por la gravedad, les tienen que hacer más esfuerzo y sentados en el sillón les duele muchísimo menos y ayudan a que todo este proceso sea mucho más fácil y llevadero para ellos. Aunque es verdad que el momento de levantarse de la cama es el peor, es muy importante que se muevan y que hagan ejercicio. Estar en la cama lo único que vas a hacer es agravar las complicaciones. Y por último, valorar en los pacientes que lo necesiten si son candidatos a ventilación mecánica, ya sea invasiva o no sea invasiva, según la situación que presenten. Esto habrá que, por supuesto, que individualizar.
De manera rutinaria, no está indicado ni la antibioterapia, ni el oxígeno, ni la profilaxis antitrombótica. Con esto habrá que valorar en cada paciente, porque no se ha demostrado que ninguna de estas tres cosas tenga un beneficio demostrado. Si el paciente es candidato porque además tiene una neumonía, por supuesto. El oxígeno a la larga produce más mortalidad, por lo que salvo que tenga insuficiencia respiratoria, tampoco lo consideramos de primera línea. Y la profilaxis antitrombótica, como somos partidarios de una movilización precoz, no tiene por qué ser estrictamente necesaria, salvo que el paciente tenga otros factores de riesgo. Y el tratamiento quirúrgico, la verdad es que no me quiero meter mucho porque al final esto va a ser también valorado por los cirujanos torácicos, o sea que en principio no me quiero meter mucho, pero siempre hay que pensarlo a grandes rasgos en aquel paciente que le tengo que operar por otro motivo y que además pueda aprovechar la cirugía para fijarle siempre que tenga una gran inestabilidad de pared o lo que llamamos bolet costal o tórax inestable, que es lo que definimos como aquella situación en la que el paciente tiene más de 3 costillas rotas en al menos 2 puntos y que esta rotura provoca una alteración de la dinámica respiratoria. Es decir, que le cuesta más ventilar porque el tórax tiene un trozo que no va coordinado con el resto del tórax, ¿de acuerdo? En estos casos nos lo valoraremos, ¿de acuerdo? Además, o porque la costilla rota a lo mejor solo tiene una que no le provoca bolet, pero justo le está pinchando en el pulmón y le está provocando otras patologías, ¿de acuerdo? Pero en general, paciente, le tengo que tratar quirúrgicamente a ese paciente que por las fracturas costales no estoy consiguiendo realizar una ventilación adecuada. Pero en todo caso, una vez revisar las guías y todo, al final te das cuenta que todos los médicos y cirujanos torácicos en este concreto dicen que hay que individualizar con cada paciente y sobre todo en el tórax inestable o en el bolet costal. Esto simplemente un poco para que lo veáis, es un paciente que nos vino con un politraumatismo que tiene prácticamente toda la parrilla costal destrozada por un traumatismo de alta energía, se puede ver en la reconstrucción como no tiene costillas. Este paciente costó muchísimo ventilarle y tenía indicación directa de entrada de fijación costal porque desde la UCI no podía mantener una correcta ventilación. Voy a enseñar el vídeo, es de este mismo paciente, de la depresión que tenía sobre todo a nivel izquierdo, tenía un tórax completamente débil que no le estaba ayudando a ventilar, era imposible porque no tenía soporte. Y ya para terminar, últimas consideraciones para tener a los pacientes de cara al alta. Lo dicho, es muy importante que se muevan. Estar en la cama lo único que hace es empeorarlo todo y que se vayan con una analgesia oral a casa es eficaz. Es muy importante que no les duela, ya no solo por ellos porque estén cómodos, sino para disminuir las complicaciones. Muy importante seguir con la fisioterapia. Las guías se recomiendan menos que sean con ello durante 2 meses, pero como siempre les decimos, la fisioterapia es como ir al gimnasio, entrenar los bíceps, fundamental para el pulmón. Y se recomiendan controles médicos, no tiene por qué ser estrictamente con un cirujano torácico, puede ser con su médico de atención primaria, se recomienda control bebé al alta a los 7 y a los 14 días. Y en aquellos pacientes que han tenido más de 3 costillas rotas, se recomienda hacer una radiografía de tórax en 2 semanas, porque ahí es el momento en el que disminuye drásticamente el riesgo de hemotórax. Ya para concluir, creo que como puntos claves de la charla, que me gustaría que os quedéis con ellos, es que la radiografía de tórax es nuestro aliado en la urgencia, de acuerdo, y en cualquier patología, pero siempre por encima de todo tiene que estar el examen clínico que le hagamos nosotros como médicos. Que el neumotórax de atención es una urgencia vital que tiene que ser de sospecha clínica en un primer momento, que nunca se debe pinzar un drenaje torácico ante un hemotórax, que no nos tiene que dar miedo la cantidad de débito, sino que tenemos que favorecer esta reexpansión pulmonar para que nos ayude a que deje de sangrar, y que en los pacientes con fracturas costales es importante establecer estrategias analgésicas y una higiene pulmonar adecuadas para disminuir el número de complicaciones. Y ya estaría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Sotillo. Teníamos aquí, como ya tenemos una pregunta al respecto, para no demorarla hasta... Voy a dejar de compartir. La lanzamos, ¿no? Que es muy interesante. En el hemotórax traumático es verdad que no está definido claramente, lo has mencionado, el calibre del drenaje que usamos habitualmente, no está definido un calibre ni los estudios, no hay estudios que pongan exactamente un corte a partir del cual el calibre sea más seguro o menos, pero sí es verdad que hay quien aboga por poner drenajes de menor calibre. Probablemente la doctora Albarrán también nos va a hablar de ese tema. Pero nos preguntan en concreto qué opinabas del uso de catéteres de 14 French
el hemotórax traumático que algunos estudios defienden o no encuentran al menos diferencias con un drenaje algo más gordo. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, yo desde mi experiencia personal, si realmente se puede hacer un lavado exhaustivo de ese drenaje, o sea, si no es un drenaje que descuidemos, es decir, que sea un drenaje que nos empeñemos en permeabilizar, que lavemos frecuentemente, creo que sí puede ser efectivo, por supuesto, mejor que nada. Es verdad que a la larga los drenajes se obstruyen y más por sangre, la sangre enseguida te forma coágulos, entonces, ¿que pueden ser útiles? Claro que sí. Creo que cualquier tubo, nosotros somos muy partidarios de drenajes pequeñitos siempre que podemos porque el paciente lo lleva mucho mejor, el dolor es menor y al final eso es muy importante para que el paciente ayude a que se evacúe ese líquido, pero si se ponen drenajes de pequeño calibre, a lo mejor en los hemotórax, yo sería muy partidaria de un lavado frecuente y estar muy pendiente de ese drenaje para evitar que se obstruya, porque como he dicho, al final necesitamos que ese drenaje esté viable y que ese pulmón se reexpanda. Yo estoy de acuerdo, vamos, que cuanto más fino es el drenaje, más encima hay que estar, aunque es perfectamente válido, pero con uno más grueso, pues igual aseguras más, pero molesta más. Entonces, efectivamente, hay que sopesarlo. Había otra preguntilla también, poniéndonos un ejemplo de un paciente de 87 años, por ejemplo, con 4 costillas rotas, buen control de dolor en urgencias. Si sería correcto alta a domicilio o mejor ingresar para ver correcta evolución dada la edad del paciente. ¿Qué recomendarías? 87 años, 4 costillas. Yo con 87 años por lo menos le dejaría 24 horas. Los abuelitos siempre son bombas de relojería que por muy buena evolución que lleven, es verdad que hay gente muy recia y muy robusta, pero al menos yo creo que 24 horas a una observación no estaría de más para asegurarte de que no hay complicaciones, de que no tengas nada que se te escape y también valorar mucho la situación basal que tenga en casa y sociofamiliar del paciente. Eso también nos va a ayudar mucho a determinar la decisión. Pero siempre los abuelitos sobre todo individualizar y andar con un paso por delante que se te pueda complicar. También estoy de acuerdo. Bueno, si os parece, pasamos podéis seguir planteando las preguntas, las comentamos al terminar con la doctora Albarrán, que nos profundiza un poquito más en ese espacio pleural que a veces da tanta guerra y se nos atascan hay pacientes con ese derrame, que si va, que si viene. Cuando quieras, doctora. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Jarao y al doctor Lelpo por invitarnos a este webinar. Mi nombre es Verónica y soy R3 de cirugía torácica del Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre el manejo del espacio pleural, la colocación de tubos, indicaciones, cómo y cuándo colocarlos, pero de manera muy, muy básica. En primer lugar, un pequeño recuerdo sobre la fisiología pleural para poder entender en qué se basa el funcionamiento de estos drenajes. Entonces, en la respiración se genera un flujo de aire desde la atmósfera a los alveolos y de los alveolos a los capilares pulmonares, que es donde se produce el intercambio gaseoso, y de vuelta a los alveolos y después a la atmósfera. Entonces, por otro lado, tenemos la cavidad pleural, que es el espacio virtual entre la pleura visceral y la pleura parietal, que en condiciones normales contiene una pequeña cantidad de líquido, entre 10-20 mililitros, que es lo que se genera y se reabsorbe de manera continua. Partiendo de esto, lo que hay que tener en cuenta es el papel de las presiones. Entonces, el flujo de aire siempre va desde el lugar donde hay mayor presión al lugar donde hay menos presión. De Boyle también, siempre que haya un aumento del volumen, conllevará consecutivamente a disminuir la presión en ese mismo espacio. Por lo tanto, el flujo de aire entre la atmósfera y el alveolo dependerá de las fuerzas que se ejerzan. A partir de esto, vamos a ver el papel de las presiones en las distintas fases de la respiración. Entonces, en una situación basal, sin ejercer ninguna fuerza y en la que la musculatura está relajada, tenemos la vía aérea que comunica el aire atmosférico con el interior de los alveolos. Entonces, no se ejerce presiones hacia ningún sentido y no existe flujo de aire. En cuanto a la inspiración, se produce la contracción del diafragma y de la musculatura accesoria en el caso de que sea una inspiración forzada. Entonces, el diafragma lo que hace es tirar hacia abajo de los pulmones y aumentando el volumen. Al aumentar el volumen, como hemos dicho previamente, disminuye la presión alveolar y se genera un flujo de aire. En cuanto a la expiración, se produce la relajación del diafragma, este se eleva, se produce un aumento de la presión y se genera un flujo de aire desde el alveolo hacia el aire atmosférico. Entrando ya en materia en cuanto a los drenajes pleurales, el motivo por el que vamos a colocar este drenaje es para evacuar o bien el aire o el líquido en el espacio pleural y así lograr la expansión pulmonar, dejando que la cavidad pleural vuelva a su estado fisiológico.
Además, también podemos emplear estos drenajes para lavar la cavidad pleural bien con antibióticos o con fibrinolíticos. Indicaciones para la colocación de tubos de tórax. Algunos los ha comentado mi compañera la doctora Sotillo, pero serían en casos de neumotórax completo o total, neumotórax a tensión, en casos de neumotórax recipiente o bien aquellos que están asociados a la ventilación mecánica. En cuanto a derrames pleurales, pues en aquellos que presenten un empiema o infección del espacio del líquido pleural, en los quilotórax y en los derrames pleurales neoplásicos. También en el hemotórax, ya bien sea postraumático o bien el posquirúrgico, en el posoperatorio, por supuesto, de cirugías torácicas para controlar fugas aéreas o sangrados, en el traumatismo torácico grave con inestabilidad hemodinámica y también en las pleurodesis en las que ya deberemos usar un drenaje de mayor calibre. En cuanto al lugar de colocación del drenaje pleural, pues bien, la colocación va a depender sobre todo del motivo por el que vayamos a colocarlo y del tipo de drenaje que precise el paciente. En aquellos casos de neumotórax se va a colocar en el segundo o tercer espacio intercostal, en la línea medio clavicular si lo queremos colocar por vía anterior, o bien en el quinto espacio intercostal entre la línea media axilar o línea anterior axilar, si lo queremos colocar por vía lateral. En esta imagen que tenemos aquí a la derecha tenemos varias referencias anatómicas en la que solemos tener fundamentalmente el quinto espacio intercostal que coincide con la mamila de ese lado. ¿Vale? Además tenemos pues, el borde del dorsal ancho y el borde del pectoral mayor si queremos tener otras referencias anatómicas. En cuanto al derrame pleural o hemotórax, que lo que queremos evacuar es líquido y no aire, el líquido siempre se va a acumular en la parte más inferior y posterior de la cavidad torácica, lo que haremos será colocarlo bien en quinto o sexto espacio intercostal en línea media axilar, orientando siempre el tubo de tórax pues, hacia basal y hacia posterior, que es donde se va a acumular ese líquido. En cuanto a los empiemas, infecciones pleurales, pues lo colocaremos según la localización del mismo y siempre recomendamos que sea guiado con una imagen radiológica, bien con un TAC de tórax o guiado por ecografía torácica. Y en el posoperatorio de cirugías torácicas, pues también varía según el procedimiento basal, si sospechamos que va a haber un acúmulo de líquido, un riesgo de sangrado, y apical si sospechamos que puede haber una fuga aérea por la línea de grapas. Otras recomendaciones o tips que debemos tener en cuenta en cuanto a colocación de los tubos de tórax. Las guías recomiendan no colocarlo por debajo del quinto espacio intercostal, ya que así evitaríamos perforaciones de órganos sólidos abdominales, hígado, bazo, en función del lado en la que lo estemos poniendo, pero es lo que recomiendan las guías. Y está claro que si localizamos un empiema por debajo del quinto espacio intercostal, pues deberemos introducirlo donde se localice ese cúmulo de líquido. También es fundamental asegurarse que el tubo se coloca por encima del borde superior de la costilla inferior en el espacio intercostal que queremos introducirlo, y así evitar los vasos intercostales que discurren por el borde inferior de las costillas. Además, las guías también recomiendan, pues, en la medida de lo posible y en función de la disponibilidad de cada centro, el uso de imágenes para guiar la colocación de estos tubos de tórax, ya que hay algunos pacientes que son complejos y pueden presentar una anatomía difícil para colocar el tubo, ya bien sea por adherencias pleurales, por haber tenido infecciones previas o porque han tenido una cirugía torácica previa y también presentan esas adherencias. Vale. ¿Cuándo usar la uroquinasa? Bien, la uroquinasa es un activador del plasminógeno, es un fibrinolítico que se usa en casos de derrame pleural complicado, en casos de empiema, o también se puede usar en casos de hemotórax en función del riesgo de sangrado que tengan. Esto lo que va a facilitar es drenar el líquido pleural mediante la disolución de esos tabiques, esos septos de fibrina, que van a impedir que se evacúe ese líquido por completo. Entonces, esto lo emplearemos en aquellos casos de derrames pleurales paraneumónicos que estén complicados o en casos ya de un estado más avanzado con unos empiemas y ya un líquido loculado. En cuanto a dosis y la administración de este fibrinolítico, pues
No hay unos protocolos estandarizados ni unas dosis fijas, digamos, en el que nos indiquen que tengamos que poner la uroquinasa, pero sí que es verdad que las guías clínicas, sobre todo la British Thoracic Society, recomienda emplear 100.000 unidades al día durante un periodo de 3-6 días en función de la evolución del paciente y de las imágenes radiológicas que vayamos viendo. Esta uroquinasa se administra a través del tubo de tórax, se diluyen 50-100 mililitros de suero fisiológico, se administra a través del tubo y lo dejamos pinzado durante unas 2-4 horas para dejar que haga efecto la uroquinasa y luego ya posteriormente lo despinzamos. En cuanto a las contraindicaciones de emplear uroquinasa, tampoco están muy claras, pero sí que los autores recomiendan, por supuesto, en aquellos pacientes que sean alérgicos a este fibrinolítico, en casos de fístulas broncopleurales, porque estaríamos administrando la uroquinasa dentro de la vía aérea y el paciente lo toleraría fatal, empezaría a toser, empezaría con disnea. En casos también de fibrotórax o ya de empiemas de gran tamaño, los que tengan ya el pulmón atrapado, que en esos casos ya precisarían de una cirugía para evacuar ese empiema. También en casos de múltiples loculaciones que estén separadas entre sí y que no lleguen a todas ellas empleando un tubo de tórax. También en los casos después de una neumonectomía o en la hemorragia pleural reciente, que se considera en los primeros 3 días, ya que un fibrinolítico pues tiene ese riesgo de sangrado. También otra cosa a considerar es que las guías británicas desaconsejan el uso de streptoquinasa, ya que no se ha visto una diferencia significativa entre el empleo de la uroquinasa y la streptoquinasa, pero sí que se ha visto mayor tasa de complicaciones usando la streptoquinasa. Además, en algunos casos en los que los pacientes no sean candidatos a cirugía o tengan un riesgo de hemorragia, se ha visto también que han usado suero salino fisiológico, una cantidad de 250 mililitros. También para tenerlo en cuenta si en alguna situación os viesen la circunstancia de que el paciente no es candidato a poner uroquinasa. En cuanto a los tipos de drenaje pleural, pues bueno, tenemos dos partes. Uno es los tubos de drenaje y otra es los sistemas colectores. En cuanto al drenaje endotorácico de tipo Pictel, pues es un drenaje que se usa de manera muy cómoda, son tubos finos, en torno a 9-12 French, pero como ha comentado mi compañera la doctora Sotillo, son tubos que se suelen obstruir con mucha facilidad, ya que tienen unas fenestras muy pequeñitas y enseguida cualquier coágulo de sangre, cualquier coagulillo de fibrina obstruyen el drenaje y habría que retirarlo o bien permeabilizarlo. Estos tubos de drenaje también requieren pues mucho cuidado, sobre todo pues este tipo de cosas. Habría que permeabilizarlo todos los días o estar muy pendientes para que no se obstruyan. Nosotros lo usamos normalmente en derrames pleurales que sospechamos que van a ser serosos, ya que si no, pues habría que retirarlo y colocar uno más gordo. Luego tenemos los tubos de tórax al uso, que ya son drenajes más gordos, del 18 al 22, perdón, al 32 French. Son un poco más complicados de colocar y se colocan mediante una guía metálica. Luego tenemos los drenajes permanentes, también conocidos como pleures por la casa comercial, y son tubos que solemos colocar en pacientes con derrames pleurales recidivantes, recurrentes, en los que no se termina de expandir todo el pulmón. Entonces, lo bueno que tienen estos drenajes es que los pacientes lo pueden manejar de manera ambulatoria en su casa y tienen sistemas de drenado que lo pueden usar en cuanto a la clínica, según la clínica que presente. Luego, el sistema más conocido que tenemos es el sistema cerrado desechable, que es el Pleurevac. Se trata de un sistema estanco que funciona bien por gravedad o bien se puede conectar a aspiración y por lo tanto podemos ejercer una presión negativa. Y es un sistema tricameral que consta de 3 partes. Una cámara de recolección donde se recolecta todo el líquido, una cámara de sello hidráulico de sello de agua y una cámara para la aspiración. Una cosa importante a tener en cuenta es que es un sistema unidireccional, es decir, permite la salida de contenido, pero impide el reflujo de ese contenido.
En cuanto a la cámara recolectora, pues podemos tener 2 o 3 columnas que se miden en mililitros. Lo importante es que no se vuelque el playback porque si no las columnas se mezclan y ya es difícil contabilizar el débito, una cosa que también es importante tener en cuenta, y habría que cambiar ese sistema recolector. En cuanto a la cámara de sello de agua, tenemos un brazo largo, que es lo que mide la presión intrapleural. En esta cámara veríamos cómo el agua sube y baja, es decir, que oscila, ya que la presión intrapleural pues, es negativa, pero siempre oscila. Y luego tenemos el brazo corto, que es donde nos va a aparecer la fuga aérea. En cuanto la presión intrapleural disminuya, bueno, se vea reflejado en menor de 0, indicaría que ya la presión intrapleural es positiva y ahí se vería aparecer pues, el burbujeo típico de la fuga de aire. Aquí tenemos una imagen más grande, más definida. Hay algunos que tienen una medición numérica y hay otros que no, pero en cuanto hay una fuga de aire ya sabemos que la presión es positiva. En cuanto a la cámara de control de aspiración, pues es una cámara que regula la presión negativa transmitida al tórax. En adultos se recomienda la presión manejar en torno a -15, -20 centímetros de agua y en los casos que tengan un drenaje en niños a -10 centímetros de agua. También otra cosa a tener en cuenta es que por mucho que manejemos el sistema de aspiración que va conectado a la pared, no va a provocar una presión intrapleural más negativa. Lo que va a regular la presión va a ser el sello, o sea, la cámara de aspiración, ¿vale? Si nosotros ponemos una presión muy alta desde la conexión de la pared, lo único que vamos a conseguir es que se aspire el agua más rápido que habitualmente. Entonces, en cuanto al funcionamiento del playback, tenemos que comprobar siempre si oscila o no oscila, si burbujea o no burbujea, si está permeable, ¿vale? Entonces, lo primero, si oscila, esto lo vamos a ver en el brazo del sello de agua. Indican los cambios de presión en la cavidad pleural que he comentado antes. Si no vemos que oscile en esa cámara, lo que puede indicar es que existe una obstrucción a lo largo del trayecto del tubo de tórax o bien que el pulmón ya se ha expandido por completo y que por eso no oscila. En cuanto a la cámara de burbujeo, si vemos que ya la presión se hace positiva, el agua baja y ya se genera un burbujeo, lo que indica es que hay una fuga aérea. Si el burbujeo es continuo, lo que puede señalar es que hay una fuga aérea masiva, ya que clampar el drenaje para comprobar a qué altura se produce esa fuga aérea, bien a través del tubo porque esté dañado o bien ya en la cavidad pleural. Vale. Los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora de manejar estos tipos de drenajes es ver todos los días la herida, palpar si existe enfisema subcutáneo, si no, si la herida está discente, si está bien sellado el tubo de tórax o si hay entrada y salida de aire a través de la misma incisión, si el drenaje está permeable y funciona correctamente, ver el nivel de líquido, tanto la cantidad como las características del mismo y registrar toda esa información en el sistema informático porque nosotros no vamos a ser los únicos que manejan este paciente y es importante ver la evolución de los pacientes que tienen estos tubos de tórax. Y luego, otros tipos de sistemas de drenaje pleural son los sistemas digitales Medela, que a lo mejor no están en todos los hospitales, pero lo pongo a modo curiosidad para que si en algún momento os los encontráis en algún hospital, os reconocéis y al menos interpretarlos mínimamente. Esto es un sistema que utiliza componentes electrónicos y lo que hace es medir o estimar el flujo de aire de manera más objetiva y la cantidad de líquido. Y se basa en un sistema neumático, en el que el flujo de aire es una presión en la que una presión intrapleural mantenida por una bomba de succión y se mide por un sensor de presión. Los distintos componentes del sistema son el propio sistema de drenaje, el TOPAD, el tubo que va conectado al tubo de tórax, puede ser un tubo simple o un tubo doble en función del número de tubos que tengamos, el cargador y el recipiente. El recipiente hay de varias cantidades, el que solemos usar nosotros es el de 800 mililitros, pero puede llegar hasta 2 litros. Estos componentes del sistema habitualmente no los manejamos simplemente para que los tengáis en cuenta que en las distintas partes de este sistema, ¿vale? Y esto es la gráfica que debemos interpretar en la pantalla del Medela.
¿vale? Lo más importante aquí en esta parte de la izquierda, donde registra la fuga aérea, es lo que nos va a indicar en ese momento la cantidad de aire que está saliendo a través del tubo, ¿vale? Podemos además ver la cantidad de fuga aérea a través de un registro en las últimas 72 horas, ¿vale? Que en la pantalla siguiente os lo enseñaré. Luego, en este lado tenemos la cantidad de débito que ha drenado bien en las últimas 24 horas, en la última hora o bien el débito total, ¿vale? Luego tenemos aquí la medida de presión a la que lo hemos establecido nosotros. Aquí está por defecto en kilopascales, pero lo podemos modificar a milímetros de mercurio, que es la medida habitual que utilizamos para medir la presión intrapleural, ¿vale? Esta presión se puede cambiar, la podemos cambiar nosotros en cualquier momento, ¿vale? Y luego estos botones aquí de la derecha lo utilizamos para ver el registro en las últimas 72 horas, tanto del flujo de aire como el débito total. ¿Vale? Entonces, este es el flujo en las últimas 24 horas, como podemos ver aquí, ¿vale? Vemos que el débito va disminuyendo y lo mismo aparecería con el flujo de aire, que es esta gráfica de aquí. En cuanto a cambiar el recipiente, pues es importante que clampar el tubo de tórax con la pinza, el sistema se queda en stand-by, pulsamos el botón liberador durante unos 3 segundos, entonces ya podemos soltar y sacar el recipiente, volvemos a colocar uno nuevo y ya lo comprobamos que está conectado y ya podemos reactivar otra vez el sistema. Y como conclusiones de todos estos mensajes que os he dado, pues la presión intrapleural es un proceso dinámico y el drenaje pleural se usa para restablecer todas estas presiones. Hay que valorar diariamente pues, la herida del paciente, la permeabilidad del tubo y la información que nos da el tubo de tórax, y que el playback se debe valorar tanto en la cámara recolectora como el sello de agua y el control de la aspiración, porque si no está bien establecido todas estas presiones, nos puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Otros sistemas que tenemos, el sistema MEDELA, que es un sistema electrónico que también reporta datos objetivos de la fuga aérea, y también es importante valorar junto con el equipo médico y enfermería, que es también la que va a valorar el paciente y para ayudar a tomar decisiones en cuanto a la retirada del drenaje pleural. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. La verdad, cómo pasa el tiempo, que rápido se va el tiempo. De hecho, había algunas preguntas, perdón, que las estaba contestando por aquí, por si estábamos sin tiempo, así un poco rápidamente. ¿Vale? Sí me interesaba transmitirte que en qué casos recomiendas pinzar un drenaje antes de quitarlo. Había alguna pregunta un poquito al hilo. Sí. Pues sobre todo cuando exista un edema ex vacuo. Un edema ex vacuo es que el pulmón se expande de manera muy rápida cuando ya ha estado bastante tiempo colapsado, con lo cual el pulmón no lo tolera muy mal. Entonces lo que hay que hacer es drenar ese líquido poco a poco, pinzando el tubo, por ejemplo, cada 20-30 minutos y dejando evacuar el líquido de manera continua. Otra ocasión en la que deberíamos pinzar el tubo sería, por ejemplo, cuando queremos cambiar o reemplazar un sistema recolector en el que pinzamos el tubo para cambiar el sistema y que no entre ese aire, ¿vale? Y también en algunos casos, por ejemplo, por orden médica, cuando queremos simular una situación en la que el paciente no tendría ese tubo de tórax y comprobar que efectivamente el pulmón lo tolera bien y que no vuelve a tener neumotórax o acumular líquido pleural. Entonces, en ese caso haríamos una prueba, pinzaríamos el tubo durante al menos 12-24 horas en función de lo que queramos comprobar, haríamos un control radiológico y en función de eso pues retiraríamos el tubo o no en esos casos. Pero, como bien ha dicho mi compañera la doctora Sotillo, no pinzar el tubo durante los traslados, porque al final es como si el paciente no tuviese el tubo de tórax. Y, bueno, y también cuando administramos la uroquinasa, es verdad que ya lo he mencionado antes. Cuando lo administramos, dejamos pinzado unas 2-4 horas y luego ya lo podríamos despinzar. Efectivamente. Incidimos mucho en lo de los traslados porque es que seguimos viendo pacientes que se derivan de otro hospital y que la extrahospitalaria lo traslada con el tubo pinzado, lo cual, por ejemplo, en un neumotórax con fuga aérea, pues podemos imaginar que es algo especialmente peligroso, ¿no? A mí sí me gustaría, ya terminando, no sé si hay alguna pregunta más, recomendar, ojo en los neumotórax
estos inocentes que son neumotórax espontáneo, paciente joven, que tengan en la placa inicial un nivelito ideal, un nivelito de líquido que normalmente será sangre. Es peligroso porque al poner el drenaje puede haber alguna adherencia que se haya podido romper, que está contenido el sangrado y al poner el drenaje empieza a sangrar. Como el drenaje lo ponemos hacia arriba, pacientes jóvenes, a veces si no hacemos la placa de control pronto, nos encontramos un sangrado unas horas después que a veces ha habido que correr. O sea que en la placa del neumotórax revisar muy bien el seno costofrénico. Está luego también por ahí la pregunta de a caída o aspiración, ¿no? El neumotórax, que eso también es un mundo, tiene mucho no sé si Verónica, algún comentario así rápido al respecto de pues así, hacer daño, porque puede quedar la duda, ¿no? Pongo aspiración, pongo caída. pues a modo general, en aquellos pacientes que se evidencie una fuga aérea, recomendamos dejar el tubo de tórax a caída para no perpetuar esa fuga aérea, ya que estamos creando una presión más negativa. Y en el resto de casos sí que lo podríamos dejar a aspiración. Por ejemplo, aquellos casos con derrames pleurales que queremos facilitar esa salida de contenido, son todos los derrames pleurales paraneumónicos más complicados, en pie, más que queremos favorecer que salga la mayor cantidad posible, ahí sí que los podríamos conectar a aspiración. O si queremos favorecer la respuesta pulmonar por cualquier otro motivo, también lo podríamos conectar a aspiración. La cuestión es tener en cuenta si el paciente tiene esa fuga aérea, tener cuidado para no perpetuar esa fuga. Y ante la duda, lo importante en un tubo es que esté permeable y bien colocado, que esté bien fijado a la pared, que no esté holgado. Con eso tenemos margen para actuar sobre ese espacio pleural. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, la verdad, como digo, es una pena porque se pasa el tiempo. No sé, ha sido un placer. Muchas gracias a las ponentes, gracias a la organización. No sé si el doctor Tiempo quiere hacer algún último comentario de salida, alguna despedida. Somos nosotros del American College, del capítulo español, que os damos las gracias, Verónica, Lidia y José, por haber aceptado nuestra invitación y por habernos dado una clase magistral, práctica, pragmática, sencilla, que es lo que nosotros cirujanos queremos. De verdad que muchísimas gracias a todos, en nombre de todos, y luego nos veremos dentro de mucho para el siguiente webinar. Si os lo habéis perdido, pues podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Y luego, pues última noticia, la verdad que es muy reciente el hecho que hemos conseguido que nos acrediten pues estos encuentros, por lo cual todo lo que han participado pues tendrán créditos que además son europeos. Con lo cual, eso es una muy buena noticia, que sean para todos, también para los ponentes. Por lo cual, pues, que tengáis buena noche, muchas gracias y nos veremos pronto. Un saludo a todos y gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.